Entonces, el control biológico encuentro también que mucha gente tiene una mala impresión de control biológico, porque les da la impresión de que, bueno, van a introducir más cosas, que van a ser más problema y por ahí vamos. Pero el control biológico es comúnmente utilizado en la agricultura para control de plagas, como ustedes saben, y en el manejo de especies exóticas se ha mostrado súper viable, igualmente viable, ¿no? Y lo que hace es reducir la viabilidad de una especie invasora, porque el control biológico nunca es un control de erradicación, nunca va a erradicar una especie, porque lo que pasa es que siempre es una población fluctuante. Lo que hace es que va a llegar a sitios donde nosotros no vamos a llegar. Y cuando tenemos invasiones muy amplias, como lo que les comentaba del pasto en Brasil, que tiene 2 millones de hectáreas, nunca van a solucionar ese problema. Probablemente nunca van a solucionar el problema, pero mucho menos con control mecánico o químico en una área tan grande do que con control biológico. Entonces, y por veces tenemos áreas también de montaña, donde a veces está aquí a 100 metros, ves que hay un árbol que tienes que cortar, pero hay una fenda o algo, no puedes pasar y no tienes acceso. Y los enemigos biológicos pueden llegar a estas plantas también. Entonces, siempre es empleado con otros métodos de control, pero para ciertas situaciones sería una solución importante. Por ejemplo, en Hawái ya tienen algunos agentes biológicos identificados para control de la mariposita blanca. Como es una especie que ocurre en áreas húmedas, siempre con agua, y como el control químico es complejo, y hay áreas muy grandes, por ejemplo, para nosotros tenemos áreas muy amplias de invasión por esa especie, el control biológico es la opción, porque mecánicamente o químicamente no vamos a lograr hacerlo. Y cuando es exitoso, es un método económico, porque el costo es alto hasta que se definan los agentes de control, pero después no, y se mantiene, y ahí ya no tienes que hacer nada, y es sostenible. Entonces, lo que se hace de manera general es buscar enemigos naturales de la especie que quieres controlar, y eso de manera general se hace en la región de origen. Entonces, si tenemos un pasto que viene de África, bueno, tenemos que ir ahí para buscar los agentes de control potenciales, y para muchas cosas ya existe identificación y ya existe investigación, entonces también no es como salir de cero, ¿no? Lo que hacen entonces, después que identifican algunas especies que están comiendo la planta o que están dañando las plantas en su área natural, van a probar la especificidad. Entonces traen los insectos. De manera general, los insectos son muy específicos en sus dietas y por eso son buenos agentes de control y más seguros, ¿no? Más que un hongo, por ejemplo, que es más generalizado, ¿no? Y los crían en cuarentena y entonces les ofrecen muchísimas otras plantas, si hay, por ejemplo, plantas de la misma familia o del mismo género, a ver si van a atacar estas plantas también. Si atacan esas plantas que son nativas también, ya no sirven, hay que buscar otros. Y por eso es tan difícil y por eso puede tardar mucho, pero si logran hacerlo, es genial, ¿no? Verifican presencia de parásitos, patógenos que vengan con esta especie o que puedan venir. Y una vez que se ubique un insecto, un agente que sea específico, que no va a atacar otras plantas que se ha probado, se realizan liberaciones estratégicas dependiendo del área y en una época del año que sea favorable para su reproducción. Después monitorean durante años y, si fuera necesario, seleccionan otros agentes complementarios. Entonces, les voy a dar unos ejemplos de eso. El punto crítico siempre es seleccionar los agentes más específicos posible y que no ataquen plantas nativas. Si son, por ejemplo, si pensarmos en los pinos no son nativos de ninguna parte en el hemisferio sur. No existe el género pinos en el hemisferio sur. Es más fácil, porque las plantas que están ahí son mucho más diferentes do que si tenemos, por ejemplo, una otra especie dentro del mismo género, que son mucho más similares y tienen mucho más probabilidad de ser atacadas por el mismo insecto.
Aquí es el control de Melaleuca quinquenervia. ¿Conocen esta especie? Es esta planta, un árbol que es ornamental, que fue importado de Australia. Esto es en Florida, en Estados Unidos, en el Parque Nacional de Everglades, en que hicieron control químico con helicóptero, porque ahí ya había puro Melaleuca. Y aquí estaban intentando hacer control químico ligando con un bote y haciéndole una sección, ¿no?, en el tronco y aplicando herbicida ahí. Pero imagina hacer esto en agua, es muy complicado, muy caro, etc. Entonces lograron ubicar un agente de control, que es este gorgojo, y mira qué pasó. Mataron a Melaleuca con un control biológico. Y está funcionando. Y después encontraron otro también que podía afectarlo y por ahí se va. Estas áreas eran áreas donde no había árboles, naturalmente. Son áreas húmedas, ¿no? Áreas que están, cuando sube la marea, se llenan y se vacían un poco así. Y esta Melaleuca está ahí porque a un tipo de Estados Unidos les parecía que sería bueno tener árboles ahí, que era mucho, no sé, muy feo o lo que fue, y salió en el helicóptero a echar semillas de Melaleuca. Y por eso tiene ese problema. Esto es Acacia mearnsi, que es nativa de Australia, y esto es en Sudáfrica. Esta es una planta que se cultiva para producción de leña y producción de tanino, y que escapa de las áreas de cultivo. Y esta área, por ejemplo, donde hay un río, todo este verde más oscuro es Acacia mearnsi. Y justamente está aquí porque aquí hay agua y porque es muy fuerte consumidora de agua. Es la planta más consumidora de agua que tienen en Sudáfrica en términos de las invasoras. Entonces lo que hicieron fue ubicar también un gorgojo, que es un depredador de semillas, porque como tiene uso económico esta especie, no pueden matarla, pero pueden disminuir la producción de semillas para disminuir su dispersión y su establecimiento. Entonces introdujeron en acuerdo con las agencias forestales este gorgojo, que solamente afecta cuando produce los frutos, los perfura y suga las semillas, así que inviabiliza la germinación. Y después también introdujeron una mosca, que es la Dasyneura, que produce una galla, ¿se dice? ¿Sí? Y que también no permite entonces la producción de frutos. Y este es el control biológico que tienen para esta especie. Y también hacen control mecánico, químico, etcétera, porque tienen que sacarlo de donde ya está, pero esto disminuye la dispersión. El otro caso emblemático de control biológico es este del lirio de agua, o lirio acuático, el Schoenia crassipes en África. ¿Conocen esta? Sí, mucha gente conoce esta historia, pero es horrible, ¿no? ¿Conocen el video que está disponible, que se puede ver? Se llama el pesadillo, ¿se dice? Cuando sueñas algo mal. La pesadilla de Darwin, que cuenta toda esta historia. Si lo buscan en YouTube lo van a encontrar. Esta invasión por lirio acuático es consecuencia de introducción de un pez, la perca del Nilo, y de la tilapia de otras regiones que no estaban en el lago Victoria, y que se comieron todos los peces pequeños que consumían el fitoplancton. Y una vez que ya no tenían eso, tenían mucha materia orgánica en el agua. Y ahí llegó el lirio y invadió el lago. Y eso también fue solucionado con control biológico por las agencias de Sudáfrica, que habían encontrado insectos, y esto es como lo hacen la creación, ¿no? La cría de los insectos, que son los agentes de control, en pequeños tanques y todo, y después cuando tienen bastante, lo sacan un tanto de las plantas, se van a un sitio y los ponen ahí, y los insectos se van a multiplicar. Entonces ahora en el lago Victoria tienen como 30% del problema que tenían.
Y por eso les digo que nunca es un método de erradicación, porque al inicio tienes muchas plantas, pocos insectos. Entonces, los insectos tienen mucho alimento, entonces crece la población de insectos. Cuando crece bastante, atacan mucho las plantas, la población de plantas disminuye, la población de insectos disminuye. Entonces la población de plantas crece otra vez y así se va y nunca termina. Entonces mucha gente dice, pero ¿qué van a hacer cuando no haya más lirio acuático? No, no es que no va a haber siempre, pero disminuye bastante. Entonces el control biológico es para eso, ¿no? Y este es control de Opuntia stricta, que es un cacto que tienen ustedes aquí en México, me imagino, con una cochinilla, también en Sudáfrica, en el Parque Nacional de Kruger, y también utilizan la Cactoblastis cactorum, esta mariposa, ¿no? Y también puedes utilizar el picudo. El picudo no lo vi, estaban usando ese. Y con eso que hacen es también tienen una estructura en el parque donde colectan y mantienen partes de los cactus, y cuando están bien infectados se van al campo y si encuentran uno ponen un trozo ahí y así van distribuyendo para que eliminen los cactus, y así trabajan con estas especies. Entonces el control biológico es una solución genial para cuando hay áreas de larga extensión, miles de hectáreas de algo que no puedes, o cuando existe referencia de control y podemos implementarlo en el país, como la mariposita blanca, en que ya tenemos una referencia. El tojo, hay un poco de estudios y otras especies, así que ya son conocidas. Por fin, tengo creo 2 más. El manejo ambiental es para medidas adicionales de manejo, como plantar cosas, hacer sombra sobre pastos, mejorar la resiliencia del ambiente y cosas así. Y eso también hay que verificarlo en cada situación, lo que es interesante hacer. De nuestra parte, en Brasil, en áreas protegidas, generalmente tenemos una matriz muy buena de paisaje con mucha biodiversidad. Y en muchísimas veces no tenemos que hacer más nada, es sacar las invasoras, cortar el efecto alelopático y la vegetación vuelve bien. Pero es una cosa caso a caso. Si son, por ejemplo, áreas de pendiente fuerte, es importante pensar en erosión y cómo controlarlo. Entonces ya trabajamos con la aplicación de mantas biodegradables como de fibra de coco y cosas así, para contener el suelo y ese tipo de cosas. Eso es importante que se considere también. Ahí entramos en la restauración, en otros temas, ¿no? Y sobre los impactos del control, bueno, es posible matar a una otra planta que no fuera la intención, etcétera. Sí es posible, pero es un impacto muy pequeño comparado con el impacto de la invasión. Y hay siempre que compararlo. Bueno, si no hago nada, en 10 años, ¿qué voy a tener? Y bueno, si hago un poco de impacto ahora, ¿qué 10 años que voy a tener? Eso es fundamental. Porque hay mucha gente que dice, sí, vamos a controlar las invasoras, pero no vamos a tener ningún impacto. Bueno, muy difícil, ¿no? Los impactos de control de plantas son mucho más fáciles de controlar y de no generar, do que con animales, creo. Porque, bueno, con animales también. Porque se captura, pero se solta. Entonces hay maneras de evitarlo y hacerlo realmente con mucho cuidado. Es una herramienta importante y es lo que tenemos por el momento. Si futuramente tenemos algo menos impactante, que pueda ser menos impactante o menos antipático, perfecto, pero por el momento es lo que tenemos. Y también la gente se preocupa mucho con la idea de contaminación de agua y suelo, entonces dependiendo del producto vas a tener más y menos potencial para eso. Con especies no blanco que pueden, por ejemplo, si entrenas un equipo de personas, puede ser que un día se equivoquen y corten una planta que es nativa, pero no van a extinguir una especie por eso. Entonces y hay que acompañarlos, ¿no? Entonces son impactos aceptables, digamos así. En términos de los polinizadores, que me habían pedido que lo comentara, el volumen de uso de herbicidas en estas cosas es muy pequeño y no tiene ninguna comparación con el uso agrícola. Nunca vamos a pasar en avión sobre una área protegida a echar herbicidas sobre el bosque.
y no veo realmente que pueda afectar a polinizadores en cualquier escala, porque es muy pequeño. Y también porque la capacidad que tenemos de trabajar no es que vamos como barrer un parque en 2 días, ¿no? Vamos a tomar años para hacer eso y área por área. La residualidad es una preocupación y deben tenerla para que utilicen herbicidas de baja residualidad. En algunos casos, ¿conocen la especie de México que se llama Tecoma stans? ¿Cómo es el nombre común? Tronadora. ¿Sí? Esta es muy persistente. Para nosotros es una invasora, ¿no? Entonces, una vez, una nació de frente a mi casa, la corté, le apliqué Garlon. 6 meses después, brotó. Increíble. Y esta es una especie, por ejemplo, en que se podría echar un picloram o algo así, pero lo hizo una segunda vez y ya se fue. Entonces, prefiero repetir do que meter un herbicida más residual, pero sería si es una área aislada, donde necesitas asegurarte que va a funcionar, porque no puedes volver ahí todo el tiempo, y así por diante. Y la salud humana, por supuesto, entonces todo el tema de protección es súper importante también. De esta parte es esto. Muchas gracias y seguimos hablando y que tengo preguntas, creo que vamos a parar ahora para...